¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos y sobre todo encontrarme aquí en la Clínica MAP con su director, el doctor Miguel Zambrano, un especialista en la materia de salud, en la atención del diabetes. Y bueno, pues nos encontramos aquí en su clínica. Antes que nada, Miguel, gracias por esta oportunidad de platicar contigo. Bienvenido. Un placer, Rosa, qué bueno que estás acá con nosotros. No, al contrario, bueno, el doctor Zambrano cuenta con más de 15 años de experiencia en atención de enfermedades crónico-degenerativas y pues queremos con esta participación poder ampliar un poco más el espectro, el entendimiento de esta enfermedad del diabetes, porque sigue siendo en nuestro país la tercera causa de muerte y sin duda creo que la información es muy importante, el tener el conocimiento, porque la diabetes es una enfermedad silenciosa, no nos duele nada y ahí la tenemos. Entonces, Miguel, antes que nada, empecemos por el principio. ¿Qué es la diabetes? Gracias, Rosa, nuevamente por estar acá y darme la oportunidad. La diabetes es simple y llanamente la enfermedad crónica donde traes el azúcar o la glucosa en sangre elevada. Eso es básicamente la diabetes. Pero a veces decimos elevada, pero no sentimos nada. Entonces, para darnos cuenta, tenemos que llegar primeramente por dónde comenzamos el diagnóstico. ¿Qué hacemos? En ocasiones vemos gente obesa que no tiene diabetes y vemos gente delgada que tiene diabetes. Entonces, ¿por dónde podemos encontrar alguna característica o encontrar los tipos de diabetes? México también ocupa un lugar muy preponderante de la diabetes infantil. Entonces, si te parece, vamos explicándoles los tipos de diabetes con las que estamos coexistiendo, lamentablemente, porque pues ya se fue considerada la diabetes también una pandemia, ¿no? Así la consideró la Organización Mundial de la Salud, y eso nos debería de prender muchas luces. Le dimos mucha atención y se la seguimos dando a la pandemia de COVID, el SARS-CoV-2, COVID-19, pero a la diabetes como que no le hemos dado esa atención, Miguel. No sé si compartes la idea. Definitivamente es la enfermedad que, digamos, el mundo está padeciendo, independientemente de la obesidad. La diabetes está allí como lo que no se va a ir, se nos irá. Hoy estamos en época de Omicron, mañana se llamará con otra letra griega y así sucesivamente, pero la diabetes ha estado y va a seguir estando. Respecto a tu pregunta, hay dos tipos de diabetes básicamente. Está la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1, que básicamente es una enfermedad autoinmune, cuando tu sistema de defensa ataca a las células donde se produce la insulina en el páncreas. Y es como tal una enfermedad autoinmune. La insulina está dañada, no puede hacer su trabajo. Y por eso, pues la solución es inyectar insulina, o sea, tienes que aplicarte insulina para la diabetes tipo 1, también llamada juvenil. Y la diabetes tipo 2, que esa es la que predomina, porque la tipo 1 es menos del 5% de la población que tiene diabetes, va a tener la tipo 1. Ahora estamos hablando del 95%, va a tener la tipo 2. En la tipo 2 el problema de que se acumule la glucosa en sangre es ocasionado básicamente por una falla en el receptor de insulina. Un receptor es digámoslo así, la parte de un órgano que se dedica a recibir a la insulina. La insulina está muy bien, está en perfectas condiciones, a diferencia de la tipo 1. En la tipo 2 la insulina está muy bien, la insulina que produce el páncreas, pero cuando llega al receptor, el receptor está dañado y allí no se va a dar ese clic, es decir, esa unión entre la insulina y el receptor. De eso se le conoce como resistencia a la insulina. ¿Y cuáles son las causas que originan, doctor Zambrano, la diabetes tipo 2? Todo lo que lastima el receptor de insulina va a ser una causa que va a tener como consecuencia resistencia a la insulina, que es el origen del problema que va a ser la diabetes tipo 2. Si hay algo que lastima al receptor, los receptores de insulina están en el músculo, en el hígado, en el tejido graso, pero básicamente lo que más nos va a interesar son los receptores que están en el músculo, Rosa. Esos receptores son los encargados de que cuando llegue la insulina permiten la entrada de la glucosa al músculo y con eso baja a lo normal.
Entonces, si encontramos un nivel de glucosa elevado en sangre, estamos hablando de que el receptor está fallando, de que la glucosa no puede entrar y empieza a acumularse. Pues. De manera que, ¿qué lastimó al receptor? Esa es la causa de fondo de la diabetes tipo 2. Cuando desde niños hemos recibido alimentos que nos elevan de manera constante la glucosa, esa elevación de glucosa constante, repetitiva siempre, cada día, porque te dieron tu avena que es buenísima con nutrientes, pero te va a subir los niveles de glucosa, cuando te dieron mucha fruta, cuando te dieron todo tipo de cereales todo el tiempo, cuando fuiste a una fiesta y en la fiesta desde que entras te dan pizzas, hamburguesas, pan, y luego viene toda la soda del mundo y no te van a dar sin azúcar porque eres un niño o una niña. Eso es malo. Te van a dar la que tiene azúcar para que se junte con el pastel y se junte con la gelatina, se va a juntar con los caramelos, viene la piñata. Si son súper saludables te van a dar fruta y en general todo eso va a hacer que ese niño salga con una glucosa bastante elevada. Después no puedes controlar. Claro, eso lastima al receptor. Eso hoy se sabe que nuestro organismo no está diseñado para esas cantidades de azúcar y lo primero que se afecta es precisamente los receptores de insulina. Lo segundo es que la alimentación diaria debería tener una carga importante de nutrientes. Estoy hablando de vitaminas, minerales, antioxidantes, aminoácidos. Eso, si no lo trae la comida de manera constante desde que somos pequeños, lo que va a traer es obviamente también una falla en los receptores de insulina. De manera que vamos gestando el problema de la resistencia a la insulina, lo que va a tener como consecuencia que luego el organismo tenga que utilizar mecanismos para sacar de allí la glucosa. Ahora, estábamos hablando de las causas. Ahora vayámonos a los factores de riesgo de la diabetes tipo 2. Principalmente, normalmente se dice, ¿sabes qué? Es que tienes obesidad, ese es un factor de riesgo. Bueno, veámoslo desde otro punto de vista. ¿Qué tal si es tu comida? Porque una cosa fue en la infancia, no tenías un control de lo que tú fueras a comer necesariamente. Pero una vez que ya eres adolescente, que ya tomas tus decisiones de qué comer o qué no, cuando eliges, si sigues eligiendo lo mismo que te dieron, o a veces pasa lo contrario, digamos que comías muy bien cuando estabas con tus padres, pero sales y aquello se hace totalmente diferente y ahora tus comidas son muy altas en carbohidratos, muy altas en glucosa y eso va a terminar ocasionando el problema que va a predisponer ese daño en el receptor de insulina. Sí. Mencionamos al principio pues que no, la diabetes no te duele, ¿no? No tienes como que una manifestación física per se, o si me equivoco me corriges. Entonces, ¿cómo poder detectar la diabetes? Correcto. Cuando ya tienes, glucosa en la sangre mucho más arriba de lo normal, eso te va a traer como consecuencias, ni siquiera en estado de diabetes, digamos en un estado previo a la diabetes, que podemos decir no está normal, pero tampoco tiene diabetes. Ese limbo lo llamamos prediabetes. En términos de glucosa sería menor de 100, está normal. Entre 100 y 125 de glucosa en la mañana, eso es prediabetes. Ya en ese momento la persona puede decir, tengo hambre, pero lo va a decir a cada rato, de manera constante. Y esa hambre no va a ser precisamente por una ensalada o ni siquiera por un pedazo de carne, va a ser más bien por carbohidratos. Es decir, se me antoja la pizza, se me antoja el pan, se me antoja un tamal, se me antoja una gordita, se me antoja todo lo que pueda tener carbohidratos, todo lo que te eleve los niveles de glucosa en sangre. Esa afinidad por los carbohidratos, eso que tanto te guste, ya está hablando, ni siquiera se acentúa con, obviamente ya teniendo diabetes, pero ya desde que tienes un estado prediabético ya eso se presenta. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque el músculo no está recibiendo glucosas. ¿Qué te va a pedir el músculo? Glucosas. Entonces tu predilección va a ser por eso, porque hay una resistencia a la insulina, el receptor está cerrado, nadie lo ha abierto, se puede abrir obviamente, pero nadie se ha dedicado a abrir eso, tú ni sabes, piensas que es normal porque a todos los que te rodean les gusta y esa situación ya te está diciendo que hay un problema. Eso debería de llevarte a hacer análisis de laboratorio,
donde se pudiera detectar con algún tipo de estudio que ya tienes el problema. Y a veces el sistema es tan bueno ocultando el asunto de que tienes ya la glucosa, el receptor que se daña y la glucosa elevada, que rápidamente va a convertir esa glucosa en colesterol, en triglicéridos, y la glucosa te amanece normal, 78 en la mañana, menor de 99, pues. O sea, 80, 85, y dices, oye, aquí está todo bien, a menos que pidas otros estudios donde ahí ya uno dice, no, esto no está bien, aquí hay un problema. Y puede ser ya un caso de diabetes, incluso se puede detectar con la glucosa perfectamente normal. ¿Qué más puedes tener? Bueno, también se dice que tienes mucha hambre, que ya queda visto que es más por carbohidratos, también que tienes mucha sed, que vas a orinar con frecuencia. Cuando los niveles de glucosa están elevados en sangre, la glucosa en la sangre jala, chupa muchísima agua, o sea, necesita muchísimo líquido, y entonces te da obviamente por beber muchísimo líquido, lo cual te va a llevar a desecharlo. Entonces eso se le llama polifagia, el hambre, polidipsia, la sed, y poliuria, el estar orinando con frecuencia. Pero no es lo único. También para ese momento la persona ya puede estar presentando, por ejemplo, incluso, insisto, con una glucosa normal, que puede estar presentando alteraciones en la menstruación, si es mujer, o ya le detectan síndrome de ovarios poliquísticos, ya va a estar empezando por ese acúmulo. Recuerda, para bajar los niveles de glucosa, el organismo, si el plan A no funciona, que entrar al músculo la glucosa, va a ser el plan B, que es convertir todo eso en colesterol y triglicéridos, y eso que es sobrepeso, pancita, obesidad. Pero también hay otro tipo de elementos allí, cuando la insulina se eleva y busca qué hacer con ese montón de glucosa, tiene que bajarlo. Se eleva porque quiere buscar más receptores a nivel muscular, a ver cuál se deja y mete ahí glucosa, pero también incentiva al tejido graso para que coma mucho triglicéridos. Esa es otra cuestión. Está convirtiéndose toda esa glucosa en triglicéridos, pero se está guardando tan rápido, estás engordando, que te aparecen normales los triglicéridos y el colesterol, que también se está guardando y te está tapando la arteria, te está alrededor de las vísceras, la grasa visceral. Todo eso, y aparece todo muy bien. Es la persona, digamos, que tiene un sobrepeso, obesidad, a veces obesidad importante, se hace análisis de laboratorio y sale normal. No, yo estoy bien, lo que tengo es la presión alta, lo que tengo es acné o la furunculosis, o sea que son, digamos que es un acné pero en la espalda, en las pompis, y es mucho más grande, o sea, es como una espinilla, por decirlo así, ¿no? Esa persona ya tiene el cuello que se le está cambiando de color, o las axilas, ingle, aunque lo he visto en todas partes del cuerpo, ese oscurecimiento que piensas que es algo que necesita una crema, o no me estoy bañando bien o algo así. Todo eso son efectos de la insulina elevada, de la glucosa elevada, de la búsqueda de tu organismo, de ver cómo fregados baja esa glucosa que no entra al músculo. Muy bien. Al arranque de esta plática comentábamos 15 años de experiencia, doctor Miguel Zambrano, y yo quiero que le expliques a nuestra audiencia en qué consiste el método MAP, ¿no? Que al final del día es un método que a lo largo de tu experiencia y con base a las consultas de tus pacientes te ha permitido, ¿no?, poder dar un tratamiento para la diabetes de tipo 2. No sé si una pincelada rápido de este método y cómo se ha ido aplicando. Claro, básicamente es el tratamiento de la diabetes de lo que estamos hablando allí. Es decir, si vamos al tener diabetes ya diagnosticada, que ya se diagnosticó, ¿qué hacemos? Bueno, medicamento, definitivamente. El medicamento, cuando decimos medicamento, ¿estamos hablando de metformina o de otro? Por ejemplo, metformina. Pero cuando hablamos de metformina, ese curiosamente es el mejor medicamento que existe para abrir el receptor. Okay. Va a abrir el receptor. Si abres el receptor de insulina, ¿qué va a pasar con la glucosa? Ya encontró lo que de manera natural no estaba ocurriendo, con la metformina va a ocurrir. Entonces va a, digámoslo así, a pasar la concentración de glucosa que está en la sangre, que no encuentra la puerta, que está tratando de convertirse en lo que pueda, pues ahora sí va a entrar allí. Si entra la glucosa al músculo gracias a la metformina,
Eso ayuda a que baje el nivel de glucosa y automáticamente, ¿para qué quiero tanta insulina si ya está entrando? Entonces baja el nivel, obviamente, de insulina y deja la insulina de estar estimulando todos los tejidos posibles, todos los órganos, que cada uno de esos órganos hiperestimulados por la insulina va a tener consecuencias, enfermedades, etc. Otra cosa importante es que no debe de detenerse allí, es decir, hay mucho más que hacer. La diabetes no es solo medicamentos. Hay médicos que manejan medicamentos que hacen que el páncreas produzca más insulina, curiosamente, porque de esa forma ayuda a bajar los niveles de glucosa, aunque esa metodología de trabajo, pues el problema allí es que eso no abre el receptor de insulina. O sea, el hacer que el páncreas produzca más insulina no abre el receptor y hay que trabajar en abrir ese receptor primero que nada. Si haces que produzca mucha insulina, pues claro que va a encontrar receptores en otros lados que no son necesariamente musculares y entonces el proceso va a seguir su curso de estarse transformando, digamos, en colesterol, en triglicéridos y en poder guardarse rápidamente. No, hay que tratar de abrir los receptores primero que nada. Es otro enfoque el que estoy dando aquí, que es propio de la clínica MAP, que es concentrarnos en abrir los receptores. ¿Qué más utilizamos? Por ejemplo, hay un aminoácido que se llama L-glutamina, es el aminoácido que más va a consumir el músculo. Entendamos que entonces la diabetes tiene de fondo un daño a nivel muscular. O sea, si encontráramos un órgano dañado sería el músculo, son los receptores de insulina musculares. Entonces, hay que ayudar a que mejor funcione esa musculatura. Para eso está la L-glutamina, es vital. O sea, lo que es la metformina y la L-glutamina tienen que estar allí. El organismo produce L-glutamina, pero no lo produce en la cantidad suficiente cuando ya tienes un problema, o sea, no va a alcanzar, por eso hay que aportarla y eso ayuda a que con mucha más facilidad abran esos receptores. Otra cuestión, necesitamos trabajar con lo más importante, que empecé por los medicamentos y un aminoácido. Tienes que cambiar tu forma de comer y pensar que todo eso que te han dicho que es buenísimo porque está cargado de nutrientes y es lo correcto, pero el precio de comerlos es que sube la glucosa, tienes diabetes, ya tienes el diagnóstico. Y aquí el chiste de todo esto es que comas sin elevar, es decir, nútrete sin elevar tus niveles de glucosa en sangre. No puedes hacer eso. Si tu familiar, tu amigo, tu hermano, tu pareja, quien sea, no tiene el problema de diabetes, puede darse el lujo de comer todo lo que quiera. Pero tú no. Si tú tienes diabetes, tienes que aprender que hay un grupo gigantesco de grupos que te van a subir, de alimentos obviamente, que te van a subir la glucosa. No lo comas. No lo comas, porque si comes algo de eso, no, sí, puedes comerte una tortilla y también una frutita, no porque tengas diabetes no vas a dejar de... No. O sea, esa es una forma de ver las cosas. Aquí no lo vemos así, aquí lo vemos totalmente diferente. Si te sube el azúcar, bye, se va. No te sube el azúcar, cómelo todo lo que puedas, todo lo que quieras comer a las horas que quieras. Y eso lo que nos da como resultado es un control de la glicemia total, o sea, rapidísimo se controla. Estoy hablando de días, semanas, no importa cuántos años lleves teniendo la diabetes. Incluso si es una persona que se inyecta insulina, teniendo diabetes tipo 2, se inyecta esa insulina dependiente, pues resulta que en 2, 3 semanas, 6 semanas, comiendo de esta manera, ya ni siquiera puede usar insulina, y no porque uno se la retire. Sí, es que, claro, o sea, amanecí con 98 de glucosa. Pues ¿cuánto te vas a poner de insulina? O sea, nada. O vas a ir a visitar urgencias, ¿no? Entonces, hay grupos que sí son importantes, y esto quisiera dejarlo claro. Hay grupos de alimentos que son muy importantes y no los podemos dar, por ejemplo las frutas. Pero existen concentrados de frutas que le van a aportar exactamente las frutas, pero ya están diseñados, tienen estudios científicos bromatológicos que dicen que sí contienen todos los nutrientes y tienen incluso estudios ya clínicos, médicos con personas donde se ve que no elevan los niveles de glucosa en sangre. Así los hay para las leguminosas, frijol, lenteja, garbanzo, haba. Todo eso en estado natural le va a subir la glucosa a la persona con diabetes. No, aquí no se las damos. Aquí vas a tener acceso a ellas, pero a través de este grupo de
de alimentos, de concentrados nutricionales, de leguminosas, también de vegetales. Lo que más debería de comer una persona con diabetes son vegetales, pero no importa qué cantidad comas, o sea, es mucho lo que hay que comer. Entendamos que es una cantidad muy grande porque necesitamos toda la cantidad posible que ingiera de micronutrientes, y eso no va a venir. Imagínate que no te gusten las vegetales, tienes diabetes y te digo que tienes que comer 3 veces al día vegetales. No, pues va a estar muy complicado, pero eso se puede solucionar a través de esos concentrados, que siempre hay que procurar que tengan estudios, si no, no hay confianza. Sí. Ahora, de todo lo que nos has mencionado, estamos conversando con el doctor Miguel Zambrano, director y fundador de la clínica MAP y además del modelo MAP. Has mencionado pues situaciones que los pacientes al llevar este método pueden verse beneficiados. ¿Qué más agregarías a todo esto que el paciente puede esperar al llevar este método? Bueno, lo que puede esperar es un control muy rápido. Control significa que vas a estar tomándote todo lo que tienes que tomar, tu metformina, y lo que sea, digámoslo así, toda la parte médica y nutricional, más ejercicio, obviamente. ¿Dónde está el problema? En el músculo. ¿Qué tenemos que fortalecer? El músculo también, no solo con nutrientes, sino además con ejercicio. El ejercicio es, pues, es lo que necesitas. Ahora, haz ejercicio sin nutrientes, no te va a funcionar. Una vez que ya la persona está controlada, que se está tomando todo, y así va a durar un buen tiempo, digamos 1 año, 2 años, ya no va a tener la glucosa elevada prácticamente en ningún momento. Poco a poco se le va quitando todo eso, absolutamente todo ese apoyo, y se va dejando únicamente con la comida. ¿A qué te lleva esto? A que tienes un paciente que a lo mejor lo recibiste con 15 años usando insulina, con una diabetes ya quizá de 20 años, y después de unos meses, después de 2 años definitivamente, después de unos meses lo tienes controlado, pero después de 2 años, y ya ves que le vas retirando todo lo que era su aporte para mantenerlo bien, y sigue bien, ahí entramos en otro terreno que se llama reversión, que es cuando ya tienes, o sea, cuentas que tienes diabetes, pero por ningún lado te la encuentran porque no hay ningún estudio, ni hemoglobina glicosilada, ni la glicemia a cualquier hora, ni la insulina, ni el péptido C. Por ningún lado aparecen de estudios que tú tienes diabetes. Y no estás tomando nada, simplemente aprendiste a llevar un estilo de vida que te separa, que te aleja completamente de la diabetes. Eso es reversión. Eso puede esperar el paciente. Okay, entonces, si decimos que es lo correcto, que la diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa, lo que tú nos estás explicando es que se va a convertir se va a revertir esa degeneración en una generación o en una salud. O sea, ¿vuelves a ser sano? Es lo que te estoy explicando. Vuelves a ser sano, nada más que acabas de entender la lección más difícil del mundo, que es, eres intolerante a los carbohidratos. Okay. No puedes comer carbohidratos impunemente, vas a tener que guardarlos para el día de la boda, para el día del cumpleaños. Ese día te alocas, ese día tomarás alcohol, ese día harás lo que quieras hacer, te sentirás normal, pero no eres normal, o sea, tú ya no puedes hacer lo mismo que los demás. Y aquí hay que aclarar algo, o sea, la mayoría no sabe que no es normal, o sea, sí, eso es lo que puedes esperar, ser una persona que ya entendió que puede ser una persona perfectamente saludable siempre y cuando no haga a través de su alimentación daño en los receptores. Así es. Mencionábamos también en el arranque de esta plática pues que en nuestro país lamentablemente está dentro de los rankings más altos, ¿no? La tercera causa de muerte es la diabetes. Como país, finalmente tú eres un experto en salud. ¿Qué podemos hacer? Porque México está dentro de lamentablemente dentro de esta ranking, dentro de estos índices que hace la propia Organización Mundial de la Salud. ¿Qué le pudieras decir para que finalmente esta lamentable causa de muerte, ¿no? Porque a veces entramos en la pandemia y como que nos olvidamos de otras enfermedades, ¿no? Y entre ellas la diabetes, que es una enfermedad silenciosa y que lamentablemente pues vemos a gente muy joven que de repente le amputaron un pie, al rato le amputaron otro pie
y dices tú, son hombres en una edad productiva, 40, 50 años, y dices tú, bueno, pues ¿qué estamos haciendo mal, doctor? Híjole, México es actualmente el país número 6 a nivel mundial, cuya población per cápita tiene diabetes, ¿no? Y dentro de América Latina somos el segundo después de Brasil. Curiosamente nos gana China, en primer lugar, que crece económicamente y que empieza a comer todo aquello que no comía y se enferma. Es decir, una mayor carga de carbohidratos, sobre todo carbohidratos a los cuales su cultura no está diseñada para poder metabolizar correctamente. Luego la India, Estados Unidos, luego Rusia y luego seguimos nosotros, ¿no? Brasil, Rusia y luego nosotros en el 6º lugar. Y bueno, estamos detrás de Brasil. Ahora, ¿qué es lo que está enfermando a toda esta? La comida. Es nuestra comida. Por lo tanto, imagínate cómo cambiarle la orientación cultural, su apego culinario a todo lo que te sube la glucosa y te lastima. O sea, es una tarea complicada. O sea, y que yo no creo que vayan a resolver con las campañas que ni campañas, ni políticas, ni sí. No. O sea, tendría que haber un nivel de educación a nivel infantil, que es difícil, para que las generaciones futuras a lo mejor coman mucha menos azúcar que nosotros. O sea, es muy complicado. Hay demasiados intereses detrás de todo esto. Hay una información respecto a que, por ejemplo, si descubres que el azúcar es el problema, dicen, no, es la falta de ejercicio. Entonces ponte a hacer ejercicio, eso es lo que necesitas. En fin, no es fácil, nada fácil. Es toda una cultura, es intrínseco, y sí, educación sería la base, y no es para nuestras generaciones. No, creo que no lo vamos a ver nosotros, un cambio en eso. Muy bien. Bueno, pues para finalizar, tus redes sociales te encontramos como DR Miguel Zambrano en Instagram, en Facebook, en YouTube. Y la clínica también tiene su página. Y la clínica también, que es metodomap.com, o igual si ponen clinicamap.com va a llegar a las redes de la clínica. Muy bien, entonces aquí te encontramos, y yo quisiera pues un último mensaje. Iniciamos año, siempre iniciamos con buenos propósitos, ¿no? Que sea un buen propósito este 2022, ¿no? Atender y lo más importante, atender nuestra salud. ¿Con qué finalizas? ¿Qué mensaje final quieres compartir? Revisarse, laboratorio. Yo le recomendaría, eso es mucho más fácil. Hazte análisis de laboratorio siempre, cada año, por lo menos una vez al año, y no te conformes con pedir únicamente glucosa, o sea, dame un perfil general. No, pide hemoglobina glicosilada A1C, pide que te midan la insulina en ayunas. Esas, junto con la glucosa, esos 3 elementos van a ayudar muchísimo que cuando vayas con tu médico a entregarle, ya tenga herramientas para decir, ok, la glucosa te salió normal, pero ¿sabes qué? Tienes un problemita con el manejo de los carbohidratos. Eso pudiera ser algo que, sin que de manera general cambiemos nuestra alimentación, si pudiera ir localizando a quienes tienen la diabetes, ¿no? Así es. Bueno, pues nos va a ayudar mucho. Gracias, Miguel Zambrano, director. Un placer. Al contrario, director de Clínica MAP. Volvemos. Gracias.